venido construyendo, dándole la bienvenida entonces a la profesora Karen y al profesor José Luis, que nos van a hablar de seguridad social en Colombia, crisis del sistema, pensión para personas no binarias. Un tema muy interesante, tanto para el enfoque jurídico como para el enfoque político. Entonces, bienvenidos Karen y José Luis. Hola Vanessa, buenas noches. Gracias a ti por ese saludo. Gracias también a José Luis por haber aceptado la invitación a este espacio y buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches para todos ustedes. Un honor y un placer estar aquí en esta gran institución y por supuesto agradecer la invitación que me hizo extensiva la profesora Karen. Gracias. No sé si el profesor Mateo estará por ahí y quiera extender un saludo antes de que iniciemos el espacio. Bueno, sí, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Quiero aprovechar igualmente para presentar a la doctora Karen Romero. Ella es docente de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestro programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información. Es abogada y especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia. Es candidata a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho de la Universidad del Externado. Igualmente el doctor José Luis Rodríguez, él es abogado de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y es y es docente universitario en Seguridad Social. Quiero agradecerles mucho por este espacio. Vamos a hablar de una temática muy interesante para todos y cada uno de ustedes y como muy bien lo mencionaron nuestra apreciada doctora Vanessa Quintero, es un tema muy transversal para los diferentes programas de nuestra escuela, por lo cual todos cordialmente invitados a participar activamente en un espacio que sin duda será provechoso. No siendo más, quiero darle la palabra a nuestros invitados y pues bueno, vamos a esperar las discusiones que tengamos todos y todas alrededor del tema. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, para iniciar, quisiera pasarle la palabra al profesor José Luis para que a grandes rasgos nos cuente en qué consiste el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, especialmente como colombianos en el régimen, podríamos llamarlo ordinario, cómo nos pensionamos. Bueno, muchas gracias, profesora Karen. Un saludo de nuevo a todos los que se conectan. Y siguiendo la metodología que propone la profesora Karen, primero lo que vamos a hacer es hablar del régimen de seguridad social en Colombia en lo que nos sitúa en pensiones, que es lo que vamos a debatir o a charlar el día de hoy. Como todos saben, existen entidades de la seguridad social que están constituidas por norma constitucional en la Constitución Política, donde se da o se prestan unos servicios o se orienta la prestación de dos servicios que son fundamentales, que son tanto el servicio a salud como el servicio pensional. En ese sentido, podríamos decir que o podemos considerar que existe el derecho constitucional de pensiones y pues todos los colombianos vamos a tener acceso a ese sistema pensional. A raíz de la Ley 100 de 1993, es claro que ustedes también lo tengan para su vida. Existen dos sistemas que coexisten, ¿cierto? Y los conocemos como el régimen de prima media, que es el que maneja normalmente Colpensiones, que tiene unas características definidas, y tiene también un régimen privado, que se copia o se trae, si ustedes lo quieren ver así, del sistema chileno, y abre la posibilidad de que privados puedan prestar el servicio pensional en Colombia. Bueno, existen distintos tipos de pensiones. Algunos de ustedes o muchos los deben conocer. Existe la pensión por invalidez, ¿cierto? Cuando una persona acredita cierto tipo de requisitos, puede acceder a esa prestación económica. Existe también la pensión de sobrevivientes,
que le corresponde a ciertas personas que se sobreviven a la persona que fallece. Y también existe la pensión de vejez. Voy a limitar a esos tres. La pensión de vejez también cobija a toda la población aportante, que es importante, es muy importante resaltar eso, a quienes aportan y quienes van o tienen una expectativa de pensionarse a futuro para poder proteger una vejez digna. Y es bueno que tengamos en la cabeza aquello de vejez digna, porque el derecho laboral mezcla algunos principios que son relevantes y que, laboral y de seguridad social, y que a diferencia de esta rama del derecho de otras, como lo puede ser el derecho civil. Cierro, o sí, podría decir que cierro, enfocándome en la pensión de vejez, porque es importante este tipo de pensión. Este tipo de pensión para esta charla es importante porque tiene una diferenciación que vamos a tratar más adelante, y es que, por lo menos en el régimen de prima media, las personas pueden llegar a pensionarse si logran cotizar al sistema 1.300 semanas y existe una diferencia de edad. Si se es hombre, se alcanza la pensión a los 62 años y si se es mujer, se alcanza la pensión con 57 años de edad. En el régimen privado ya depende del capital que se ahorre, ¿cierto? No existe un límite de edad o un requisito de edad, tampoco de semanas. Existe, pero cuando estamos hablando de un tipo especial, que se llama la garantía de pensión mínima. Pero si uno, ahí uno se puede percatar que hacen como un símil con el régimen público y ponen un límite de semanas que son 1.150 semanas las que se tienen que cotizar y se respetan las edades del régimen de prima media, que repito, es 62 años si se es hombre y 57 años si se es mujer. Entonces, eso a grosso modo es el sistema pensional. Por supuesto, recordar que quienes tienen derecho por lo menos a estos tipos de pensión son aquellas personas que cotizan. Se puede decir, no es una regla general, que solo van a entrar en este circuito quienes tengan un empleo formal, ¿no? Quienes coticen, sobre todo las personas. Y no digo que sea una regla general, porque pues no solo los que son dependientes, los que tienen un contrato de trabajo pueden llegar a pensionarse, también quienes realizan aportes en calidad de independientes. Eso, a grosso modo, es el sistema pensional en Colombia. Bueno, gracias, profe. Me parecía muy importante que pudiéramos partir de conocer cuál era las bases de este sistema. Por supuesto, esto le falta profundidad, toda la que ustedes quieran, no solamente para efectos de conocer cómo funciona la pensión de vejez, sino también las otras pensiones más comúnmente utilizadas y otros regímenes de pensión que también existen. Habiendo dicho esto, quiero yo pasar a comentar entonces justamente el título de este espacio, y es personas no binarias, antes de que podamos conjugar la seguridad social y estos temas de género. Para esto quisiera entonces preguntarles si están familiarizados con esta expresión de qué es una persona no binaria. ¿Han escuchado esta expresión? Si no la han escuchado, ¿a qué les suena? Álvaro, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, es la persona que no siente que sea hombre ni mujer. Bueno, tenemos también un comentario. Sí, José, estamos compartiendo pantalla, pero estamos compartiendo es el póster de la invitación, así que no te preocupes que si no lo ves solamente te pierdes de ver nuestros rostros, entonces no pasa nada. Profe, Bueno. es que referente a lo de los no binarios, yo diría que lo más importante es que, pues digamos, hace relativamente poco que se tomó esa determinación la Corte Constitucional de reconocer los derechos de estas personas dentro de ese aspecto, ¿no? Sí, de hecho, vamos a partir entonces primero de una posición doctrinal y vamos avanzando cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial en Colombia y en el mundo.
Basados en la doctrina, conocerán ustedes que existe primero lo que es el sexo, que hace referencia al sexo biológico con el que todos nacemos, es decir, que nacemos biológicamente como hembras o nacemos como machos. Posteriormente encontraremos en algunos estudios de género posiciones como que vamos a entender como el sexo biológico que les acabo de referir y posteriormente como la identidad de género. Una identidad de género que parte de decir cómo me autopercibo, me percibo como mujer, me percibo como hombre. Eso va sumado, por ejemplo, una cuestión muy importante referente a la estética. ¿De qué manera quiero que me perciba el mundo? Y eso quiere decir que yo acuño algún tipo de comportamiento socialmente aceptable como femenino o acuño un comportamiento socialmente aceptado como masculino. Habiendo dicho la diferencia entre este sexo biológico y entre la identidad de género, pasamos entonces a los estudios de género que propiamente nos mencionan identidades de género cisgénero. Es decir, que yo nací como hembra biológicamente y que me formé culturalmente como una construcción social, que es una expresión además muy utilizada en este tipo de estudios, en el que además de que corresponde mi sexo biológico, corresponde la manera en la que yo me percibo, es decir, me comporto y me siento y además permito que otras personas me traten como una mujer, con todo lo que esto trae, ¿no? Para bien y para mal. Sin embargo, no solamente vamos a encontrar esta identidad de género cisgénero, sino que vamos a encontrar identidades de género diversas. Y en estas identidades de género diversas es donde vamos a poder posicionar a las personas no binarias o a las personas de género fluido. Y a partir de esta concepción es que vamos a poder problematizar lo que después será cómo podemos legislar en diversos temas que van a ver ustedes que no solamente tiene que ver con la seguridad social, sino que tiene que verlo con cómo yo puedo asumir mi nombre identitario a partir de todas las maneras en las que me relaciono en el mundo jurídico. Estas personas no binarias parten entonces de la concepción de que posiblemente pues hayan nacido con un sexo biológico definido, porque no podemos confundir, y además es algo en lo que durante mucho tiempo, sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes de un caso muy conocido que se llamaba el caso Glasgow, recayeron, y es esta posición que tal vez a ustedes les suene muy conocida, y es se nace mujer, se nace hombre o se nace intersexual o hermafrodita, como antes se le denominaba. Que si ustedes lo piensan en esta expresión de comunidad LGBTIQ+, esta I hace referencia a estas personas intersexuales. Esta intersexualidad fue asumida al principio como una condición médica que se patologizó y que casi siempre solía ser una decisión del principal cuidador, que hoy por hoy podríamos traducirlo a los padres de ese menor de edad. Y que terminaba siendo él, mire, pues su hijo es intersexual, es decir, que sus órganos genitales no se formaron de manera clara, no tiene de manera definida un pene o una vagina. ¿Cuál es la decisión que usted como padre de familia toma al respecto? ¿Qué decide usted que ese hijo que trajo al mundo sea? ¿Decide usted que lo va a formar como un hombre o decide usted que lo va a formar como una mujer? Y que posteriormente con los años, una vez cada persona con la crianza, pero también con las particularidades de la cultura donde se haya criado, toma la decisión de la manera en la que se percibe, en muchas ocasiones solicitaba la corrección de género diciendo, yo nací con una condición de intersexualidad, mis padres decidieron que yo fuera mujer, sin embargo, yo me siento hombre. Entonces, ese es el primer desarrollo biológico que podríamos encontrar de la manera en la que se patologizó la intersexualidad y fue como una enfermedad. Si ustedes hoy me preguntan, por ejemplo, en países como España y en países como Francia, 1 de cada 4 menores de 30 años dice no tener claro si se considera hombre o si se considera mujer. Dice que solamente tiene clara cuál es el comportamiento que se espera de él, que se espera de la familia y de la sociedad donde se ha criado, seguramente por los patrones de comportamiento que a su vez se le ha enseñado. Así que no es un asunto menor que podamos hablar de que se entiende por unas personas no binarias, porque no solamente podemos asumirlo como una persona transitoriamente confundida. Es decir, no podemos posicionar esta discusión en alguien que está
en la etapa de adolescencia y que realmente está en una etapa de exploración y que no conoce muy bien si le gusta, y discúlpenme que yo reduzca la discusión a algo tan básico, pero para que quede muy claro, si me gusta el color azul o si me gusta el color rosado. No podemos problematizar qué es ser una persona no binaria, no solamente con patrones estéticos, porque además la estética supone también una discusión respecto de cómo concibo la moral. Creo que alguien está levantando la mano, me parece como Víctor, creo. Sí, profe, una Te escucho. Hay, digamos, como un límite de tiempo donde se sepa ya, digamos, si esas personas ya tienen una ideología sexual definida. O sea, digamos, a los 30 ya se tiene una definición o esos cambios pueden venir con el tiempo. Ya vamos para allá. Eso lo vamos a ver un poco más en la crisis del sistema, porque una de las razones más interesantes por las que José Luis es el invitado a este espacio es porque tenemos posiciones abiertamente contrarias en estos estudios de género y también en la crisis del sistema, Víctor, pero por favor hazme saber si al final del espacio no dimos respuesta a tu pregunta, volvemos sobre ellas para no adelantarnos un poco en la charla. Vale, profe, qué pena, disculpe. Bueno, les decía entonces, y que estas personas no binarias traducen la posición en la que yo no me siento cómoda, voy a hablarlo, digamos, desde mi propia identidad de género, en el que yo no me siento cómoda, asumiéndome como mujer o asumiéndome como hombre. Y eso parte de definir cuáles son los patrones culturales en los que yo he sido criada, que seguramente cambiarán de cultura a cultura, podríamos incluso decir que de país a país. Estas personas no binarias se han visto entonces abocadas, ya aterrizándolo en un plano legal y jurisprudencial en Colombia, a diversas luchas. Al principio, con todo este desarrollo de patologizar la identidad de género, es posible que ustedes conozcan casos de personas que quieran definirse con el sexo contrario, es decir, yo nací como una mujer, pero me quiero asumir como un hombre, que es la antesala a las personas no binarias y es sencillamente lo que se ha conocido como el tránsito de género, que antes teníamos un tránsito de género definitivo, que pasaba por toda esta, podríamos decir, pasos médicos respecto de poder tomar una suerte de medicamentos, de poder, por ejemplo, consumir testosterona, de consumir estrógenos, de que cambiara la manera en la que hablo, de que cambiaran los ademanes, todo patrones estéticos seguramente. Entonces, la antesala de esta discusión de personas no binarias es alguien que de manera definida ha pasado tal vez del transvestismo al transgenerismo o incluso no ha pasado por el transvestismo, pero que de ahí en adelante decide que ya no se va a llamar Karen, sino que se va a llamar José, por ejemplo, o que incluso no se va a llamar digamos, con un nombre identitario masculino, pero que se va a reconocer como un hombre. Sin embargo, esta fue una lucha, y me permito decirlo en esas palabras, porque durante mucho tiempo y en este sistema de salud universal, pues que pregona además esta ley estatutaria que nos rige en la materia, mencionaba que cuando yo decidía, porque parte de una decisión profundamente íntima, es decir, que yo no tendría por qué probarle absolutamente a nadie que yo me considero un hombre. Partiendo de esto, yo tenía que asistir ante el sistema, ante las EPS, ante las IPS, y decirle, yo necesito empezar todo un tratamiento para que a mí se me perciba socialmente como un hombre y no como una mujer. ¿Y cuál era el primer criterio que encontrábamos en el sistema? Una posición que nos decía, vaya con un psicólogo. Todavía, patologicemos la identidad de género. Una vez se pasaba por ese criterio, entonces asuma todo el tratamiento. No estoy aquí tachando de que sea erróneo pasar por el tratamiento, porque sí creo que es una decisión lo suficientemente importante para que no sea tomada a la ligera y que seguramente las herramientas psicológicas que existen sean un criterio muy interesante para saber si esta persona realmente sabe la decisión que está tomando. Y luego encontramos a las personas no binarias, que es justamente el caso que ustedes nos contaban, que es una sentencia de enero de este año de la Corte Constitucional, que no nos resuelve el tema de la crisis del sistema pensional, pero que sí toca elementos muy interesantes, por ejemplo, respecto del derecho civil. Es decir, menciona que ahora
en el registro civil, en todo tipo de documento de identidad, ya no va a aparecer una F de femenino o ya no va a aparecer una M de masculino, sino que es necesario que seguramente pues a través del exhorto a la rama legislativa se pueda tomar una palabra, un concepto que dé cuenta que esa persona no se percibe de ninguna de estas dos maneras. Entonces, por ejemplo, países como Alemania o países como Argentina, en los últimos 5 años, lo que tienen es un tercer renglón, si me lo permiten. Y ese tercer renglón, ¿qué es? No es una F, no es una M, sino es una X. Y con esa X, esa persona pueda demostrar que no se siente en ninguno de estos dos géneros, ni mujer ni hombre. El problema sigue persistiendo es en temas como la seguridad social. ¿Qué ocurre si yo, en un sistema pensional como el de Colombia, y con esto culmino esta primera parte para darle paso al profesor José Luis, en un sistema como este, que además, y esta es una discusión diferente, se supone que tengo una diferencia etaria respecto de poder acceder a pensión de vejez, se supone también que por un reconocimiento de unas tareas de trabajo de cuidado históricas a una persona que no se sitúa en ninguna de estas dos posiciones? ¿Dónde lo coloco entonces? ¿Lo coloco como una mujer que hoy se pensiona en régimen ordinario con 57 años? ¿O lo coloco en 62 años? ¿O será la solución colocarlo en los 60 años en el sentido de un punto medio? ¿Qué es este punto medio? ¿Podemos entonces considerar que una persona no binaria es una mezcla de poder tener una concepción de género femenino, pero también una identidad de género masculino? ¿O sencillamente necesitamos de construir esta expresión de persona no binaria, que además pasa por unos reproches morales respecto de estas personas cuándo, que era lo que nos decían, estas personas cuándo podemos decir jurídicamente hablando al menos que ya tomaron una decisión? Además, ¿se trata de una decisión que se toma una sola vez o se trata de una decisión que persiste en el tiempo? Y aquí vuelvo y le doy la palabra entonces al profe José Luis. Gracias, profe Karen. Y vamos a, bueno, me atrevo, me abrogo el derecho a entrar en la discusión en torno a una premisa básica, y es que la seguridad social y el derecho laboral, y bueno, yo creo que en general todas las normas, cumplen estándares heteronormativos y binarios. Es decir, uno, son normas principalmente hechas por hombres. Eso tiene una condición importante, porque singulariza solo en una visión de hombres la realización de las normas jurídicas, lo cual a través del paso del tiempo hemos visto que se empieza a cuestionar, y no solo a cuestionar, sino a consagrar normativamente visiones distintas a las que antes se concebía. Por ejemplo, el derecho al voto solo era, en casi todos los países, me atrevo a decir, solo era un derecho para los hombres, ¿cierto? Hombres mayores de edad con ciertas calidades. Este concepto se va ampliando, ¿sí? Vamos a encontrar que se le da también ese derecho, las revoluciones de independencia, a diferentes etnias, y más adelante entran también en discusión las mujeres, donde ellas empiezan a cuestionar que no tienen ese derecho. Entonces es heteronormativo en ese sentido, y adicional a ello es binario. Siempre se habla o se contempla la posibilidad de conseguir derechos si se es hombre o si se es mujer. Bien, lo cual entra al debate porque muy bien, como muy bien lo dice la profesora Karen, existen también personas que en el transcurso de su vida, o por decisión, o dependiendo de las situaciones particulares que viva en una sociedad determinada, puede simplemente escapar de estas dos casillas, llamémoslo, de mujer y hombre. Bien, si ustedes se percatan, este debate por mucho entra en discusión no por transformaciones legislativas, sino por decisiones de la Corte Constitucional. Es decir, es la Corte Constitucional la que empieza a visibilizar los derechos de las personas que se consideran como a bien tienen. ¿Listo? Eso es algo que tiene que entrar como
como en la reflexión. Me parece que es la Corte Constitucional la que empieza a hacer mutar el derecho como nosotros lo conocemos. Y tiene especial énfasis la pensión de vejez, por lo mismo que decía la profesora Karen, porque existen condiciones para acceder a ese requisito si se es hombre o si se es mujer, ¿sí? Y adicional a ello, existe también una diferencia de 5 años para poder acceder a la pensión. Mujeres 57 años y hombres 62 años, siempre y cuando tengan las 1.300 semanas cotizadas. Me parece que es importante hablar de ese pedazo, de ese pedacito de la diferencia en los tiempos. La Corte Constitucional, en la sentencia C-410 de 1994, considera constitucional esa diferencia etaria para poder lograr la pensión. Y en sus consideraciones, un argumento muy relevante que traigo a colación, es que se justifica el trato diferente en la legislación y no vulnera el derecho a la igualdad porque sustenta, o se sustenta, encuentra atracción en la histórica situación de inferioridad padecida por la población femenina, en especial en el campo laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más difícil para las mujeres desarrollarse en el campo laboral que los hombres. Hoy podríamos asegurar o podríamos pensar que esa brecha se ha reducido, existen muchas más mujeres que trabajan, ¿cierto? Pero no lo hacen en las mismas condiciones que lo hacen los hombres. Ahorita la discusión se ha centrado mucho en la diferencia salarial, a pesar de que las mujeres cuentan con los mismos estudios y la misma experiencia o una experiencia equivalente a la que tiene un hombre. Bien, y adicional a ello, también se tiene en consideración que las mujeres culturalmente en Colombia tienen otra labor a realizar, que son las tareas de cuidado. Bien, en ese sentido, ¿sí? O sea, no solo estamos en un escenario muy difícil laboralmente, sino que las mujeres, por ser mujeres, se enfrentan a un mundo laboral también muy adverso, si se quiere un poco más estrecho, y adicional a ello, tienen que llegar a sus casas a seguir trabajando en labores de cuidado, lavar la ropa, lavar la loza, trapear, bueno, muchísimas cosas que son muy importantes y valiosas para nosotros como especie, ¿no? Que culturalmente se han asignado a las mujeres. Y adicionalmente, salvo que le demos paso a la pregunta que tiene Orlando. Orlando. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien. Bueno, profes y compañeros, usted acaba de tocar acá un tema que para mí es, no sé cómo calificarlo, y es cómo llegar algún día a estar en una sociedad, a que la sociedad pueda remunerar el papel de las amas de casa, ¿sí? Porque muchas mujeres, muchas de nuestras compañeras mujeres están en sus casas y prácticamente trabajan desde que se levantan en las horas de la madrugada hasta que se acuestan, hasta a veces en altas horas de la noche, pero son labores que hacen en su casa, pero que no tienen ninguna remuneración, ¿sí? Es como si solamente tuvieran derecho a que se les brindara, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Como si tuvieran el derecho a que solo se les brindara la alimentación y el techo, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer o qué sistema social tendría que crearse o reformarse para que las mujeres que están en la casa cuidando a sus hijos y estando pendientes de lo que se requiere en el hogar tengan una indemnización, ¿sí? Porque es también un tema de injusticia muy grande. También lo que usted toca, el tema de las mujeres que trabajan en sus oficinas y que tienen que ir a trabajar a sus casas, eso también es muy complejo. Pero entonces, ¿qué pasa con las amas de casa? Esa es mi pregunta y mi reflexión. Muchas gracias.
Bueno, Orlando, yo quisiera primero mencionar que eso escapa un poco respecto del tema que estamos abordando en este espacio. Sin embargo, para poderte dar algunos elementos de discusión e invitando pues también a quienes elaboran este café jurídico, que podemos también charlar de esos temas muy interesantes acerca del trabajo de cuidado. Quisiera solamente dejarte estas líneas, mencionando que sé que son insuficientes, pero pues para que podamos retomar el tema de la pensión para personas no binarias. Y es que por lo menos desde el derecho se puede afrontar respecto de asumirlo como responsabilidades compartidas, por no decir que además es un cambio cultural profundo el que se requiere. Y también que creo que necesitamos revisar qué estamos entendiendo como tareas de cuidado, por ejemplo, tareas de cuidado desde el asistencialismo, tareas de cuidado, si se las estamos además endilgando solamente a las mujeres, si se las estamos endilgando a mujeres jóvenes, varía también si además es un cuidado que esperamos que se dé hacia personas que tienen discapacidad, varía también si esperamos que además se dé en espacios de maternidad, si estamos hablando de la doble jornada, si estamos hablando de la triple jornada. Hay, por ejemplo, algunos proyectos de ley encaminados a poder darles remuneración a principales cuidadoras de personas con discapacidad, pero eso a su vez nos vuelve y nos volca a una especie de asistencialismo que no necesariamente corrige los errores culturales que tenemos y que además no hace que estas personas se formalicen, sino que además terminamos precarizando mano de obra, esperando que esas mujeres se queden para siempre en la casa y volcando nuevamente a lo que a la mayoría de mujeres nos cuesta tanto, y es a salir a la esfera pública cuando se nos quiere mantener otra vez con el trabajo de cuidado en la esfera privada. Dejo hasta ahí para poderle volver a dar la palabra al profe José Luis y que podamos hablar de esta pensión. Gracias además por tu participación y espero que podamos hablar en otro café jurídico de este tema de trabajo de cuidado. Pero profe José Luis, continúa por favor. Vale, y gracias. Qué mejor que una voz autorizada que sabe el tema para hablar de ello, aunque ahí hay algo de propiedad, apropiación del tema, que bueno, podría entrar al debate, pero para otro café. Volviendo al tema, existe, digamos, unas razones para poder tener esta diferenciación en tanto etaria, y llegamos al punto que expone la profesora Karen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atender con la legislación que tenemos a una persona que no se considera ni hombre ni mujer? ¿Cuál es el trato que se le tiene que dar y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? O los 57, sobre todo en la edad. Digamos que en las semanas no hay discusión, pero en la edad son o 57 años o 62. Entonces, uno de los problemas que yo veo y uno de mis cuestionamientos, digamos, que puede llegar a ser más fuertes, pensando con que las personas por regla general no actúan así, pero tenemos, y lo mencionó la profesora Karen, las personas de género fluido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Y conecto con la pregunta del primer estudiante, ¿cómo se hace entonces para definir si una persona puede llegar a ser hombre o mujer? O sea, y más cuando tienen ese género fluido que no sé, por cierto periodo de tiempo, ignoro, o dependiendo de es que no sé cómo expresarlo en términos académicos, ¿cómo defino yo si esa persona a hoy se entiende como mujer o a hoy se entiende como hombre? ¿Por qué eso? Porque al momento de solicitar una pensión, entonces, ¿cómo lo interpreto, no? O como mujer, y si eres un hombre eh, con sexo biológico masculino, entonces cuando estás cerca de la pensión te sientes mujer, y así te ahorras 5 años y te puedes pensionar mucho más rápido. Eso es uno de los cuestionamientos uno de los cuestionamientos que yo tengo como más fuertes. Uno es, y dos, eh, ¿cómo se puede probar? ¿Sí? Un juez, digamos que una entidad administrativa puede negar, y ya se negó, el derecho pensional, Colpensiones, supongamos, pero, y entonces va a un juzgado, y cómo es un juez para definir, en el caso de una persona de género fluido, si no,
si no se le puede exigir que pruebe que es mujer o que es hombre, ¿sí? Ahí es donde está la discusión y se puede llegar a se pueden llegar a generar distorsiones en lo que la ley demanda. Entonces, arranco con ese primer cuestionamiento que a mí me parece complejo, porque si ustedes se fijan, la justificación de los 5 años es demasiado entendible, ¿sí? Como lo expone la Corte y como lo acabé de comentar. Y se complejiza el tema, ¿sí? Porque puede que la persona, no sé, se dice que no se puede probar, pero pruebe que es mujer a pesar de ser hombre, y se consiga la pensión, no hay problema. Pero ¿cómo hacemos con las personas de género fluido? Ese es como el primer cuestionamiento que le propongo a la mesa y por supuesto a la profesora Karen. Antes de participar, Emanuel, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pero si este es el momento para hacer las participaciones o mejor ahorita. Bueno, si quieres, danos unos 5 o 10 minuticos más y con mucho gusto te escuchamos. Sí, sigan si quieren y ya charlamos. Listo, muy bien. Bueno, y justamente aquí es donde les decía que el profesor José Luis y yo empezábamos diametralmente a separarnos en la manera en la que asumimos cómo confluyen los estudios de género y la seguridad social. A ver, yo quiero partir de reconocer que aquí puede haber una gran ventana para un abuso del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Para echa la ley, echa la trampa, en palabras castizas. Y es, sabemos que la legislación nos dice 57, nos dice 62, podría darme la posibilidad de que entonces yo, cercana a las 57, un hombre cercano a los 57, diga, a ver si me ahorro estos 5 años. Sin embargo, creo que no necesariamente el hecho de poder acceder a la pensión 5 años antes sea criterio suficiente para que un hombre dijese, entonces me percibo como mujer. Y esto por cosas básicas. La primera, y que ni siquiera es una discusión propia de lo que estamos hablando. Esta expresión de que las mujeres hoy se pensionen 5 años antes se supone que es reconociendo esas tareas ancestrales de cuidado y es mentira. Esos 5 años no sirven para absolutamente nada para las mujeres, porque si así fuera, entonces no nos pensionaríamos con 1.300 semanas, nos pedirían menos semanas. Pero además de que imponen doble y tercera jornada, quieren que además trabajemos menos tiempo para tener exactamente las mismas semanas de los hombres. Entonces, partiendo de que necesitamos las mismas semanas, ¿qué tan conveniente sería para un hombre cisgénero decir, estoy sobre los 56, voy a empezar a hacer los trámites diciendo que me considero mujer? Segundo, con el respeto de todos los presentes, pero conceptuándolo desde los estudios de género, la mayoría de, podríamos decirlo, de masculinidades han sido formadas de manera muy frágil. Esa es la expresión de los estudios de género. ¿A qué me refiero? A que el tránsito de identidad de género casi siempre viene acompañado de profundos cambios estéticos y de comportamiento. Y si asumimos que la mayoría de crianzas implican masculinidades frágiles o más o menos frágiles, hace que la mayoría de hombres hoy cisgénero no estarían dispuestos a una transición que implique lo que socialmente se da cuenta como una mujer y que además casi siempre desborda la estética en la hipersexualización, que por ejemplo es la razón por la que a hombres cisgéneros que han hecho el tránsito a ser hoy mujeres transexuales les parece tan importante cuando se les escucha. Y es que no solamente implican que se les pueda ver busto o senos, sino que se les pueda ver mucho busto. Que no solamente les implica tener el cabello largo, sino que además sea un cabello vistoso. Esos patrones estéticos, la mayoría de masculinidades no están dispuestas a pasar por eso solamente para poder acceder a una pensión 5 años antes. Y por supuesto, sumado a esto encontraremos otro tipo de cosas que, digamos, no están por fuera de la pensión, pero que tienen que ver, y es poderse salvar entonces del servicio militar obligatorio. ¿Cuántos hombres estarían dispuestos o el próximo servicio para la paz, con la manera en la que este gobierno lo ha encaminado? ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a decir, prefiero decir que soy mujer
antes de tener que arreglar mi situación militar. Si ustedes lo piensan, y esta es una invitación, por supuesto, desde el respeto, la mayoría de masculinidades no están dispuestos a hacer ese tipo de renuncias, porque además entonces incluso podemos ver unas renuncias desde el psicoanálisis de Freud, donde dice que la disminución mental en muchas ocasiones, y que además se tuvo en temas como la histeria de las mujeres, era porque ellas vivían desde la carencia. ¿Y cuál era la carencia? Al no tener pene, no se sabe, o sea, se vive desde lo que es no tener pene. Entonces estudia psicoanálisis, que hoy podemos verlo en los estudios de género y lo podemos ver en los estudios del derecho. Me deja a mí la duda de si realmente la figura del abuso del derecho realmente persistiría. Ahora bien, nos hacían una pregunta y Eloy, en un momento te doy la palabra, discúlpame, es, entonces, ¿qué? Tengo que esperar si hoy amanezco siendo mujer, si mañana amanezco siendo hombre, llevando esta discusión también a lo absurdo, pero para que quede muy claro. Y podríamos decir básicamente que sí, porque es que el Estado, como ente regulador, ¿hasta dónde puede hacer una injerencia a la esfera más íntima de una persona? Una en la que no llega a la familia de esa persona, ni siquiera, que es, digamos, la esfera que le sigue a esa intimidad. Quitando el llevado al extremo que les acabo de mencionar, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos menciona que hay una manera un poco más pacífica de alivianar esta discusión, y es la edad de llegada, o el punto de llegada, como se le menciona. Y es, usted tiene una legislación que dice que usted puede empezar a hacer las solicitudes de pensión a los 56 años. Esto me lo estoy inventando porque, por supuesto, así no funciona en Colombia. Uno tiene que tener 57 bien cumplidos, haber partido la torta, que quede clarísimo en Facebook que uno cumplió 57 para que le puedan hacer el trámite, si no, no va a funcionar. Pero partiendo de que ese fuera el punto, podríamos intentar la legislación respecto de poder colocar a los 56 años. ¿Cómo se siente usted a los 56 años? Sé y reconozco que eso nos deja una ventana de uso del derecho de la que acabamos de hablar. Pero ha sido la manera en la que países como Holanda, como la Alemania, han intentado no solamente no ingerir en temas identitarios, sino que además poder garantizar reconocimiento de tareas de cuidado, si es que esa es la percepción que se tiene de la diferencia de edad. Pero que también quiero aquí mencionar, también como lo hacía el profe José Luis, dejarlo sobre la mesa para la discusión. Si tal vez todo esto se aliviana es solamente diciendo, bueno, vamos entonces a equiparar la edad de pensión y todo el mundo se pensiona a los 62. ¿Eso comporta una solución definitiva respecto de pensión para personas no binarias? O tal vez no. Y les pongo un último caso y con esto cierro también para escuchar a Emanuel, a Eloy y por supuesto al profe José Luis, y es, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo me refiero a un par de años, en un caso en Holanda, una mujer con sexo biológico de mujer decide mencionar que ella se siente mucho más joven de lo que es. Miren que no les estoy hablando aquí de identidad de género. Y además se ha hecho bastantes cirugías estéticas. Es una mujer que come muy bien, que hace mucho ejercicio, que en las pruebas de resistencia le dicen los médicos, pero usted parece más joven, usted como oculta la edad, en palabras que culturalmente no son más cercanas. Y esta persona intenta, ante la entidad encargada del registro civil en su país, dejar en claro que se siente de una edad inferior a la que tiene. ¿Y eso va en perjuicio de qué? De poder acceder a la pensión. Obviamente la gente a su alrededor le dice, usted se quiere quitar 10 años. ¿Qué sentido tiene que usted se quiera quitar 10 años si es que usted está a puertas de la pensión y dice que yo me siento como una persona distinta? ¿Quién es el Estado para decirme que yo hoy, para efectos nuestros, yo no tengo 47? Si es que yo me veo como una mujer de 47. La gente me reconoce y me dice, no, usted seguro tiene menos de 50. Me siento cómoda vistiéndome como culturalmente se vestiría una mujer de menos de 47. Digamos que esa no es una discusión zanjada ya, pero sí nos deja a nosotros la duda respecto de, ¿tendría yo entonces que decirle a esta mujer, no, pues que usted nació en este año, usted tiene 57 y le tocó pensionarse? ¿O podría entonces, para efectos de la manera en la que se autopercibe y de todas estas deconstrucciones que implica la heteronormatividad que nos rige,
Decir que entonces esta persona también se podría pensionar incluso 10 años después, porque es que es una mujer más joven. Lo que sí, con esto culmino, es que tenemos una dificultad de procedimiento enorme, y es que sobre esto tenemos que legislar. Y a pesar de que hoy la manera en la que está conformado el Congreso implica algunos cambios, no implica necesariamente cambios culturales. Y hay temas sobre los que y la mayoría de congresos no está dispuesto a legislar, y esos son los asuntos de género. Y esos son los asuntos que tienen que ver con los derechos también de las mujeres, sean estas mujeres cisgénero o no lo sean. Temas, por ejemplo, respecto de maternidad subrogada, temas, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, temas pensionales, temas electorales respecto de cómo funciona para las personas no binarias, para las personas no conformes, que también se les conoce así. Esos exhortos se hacen, se repiten y casi nunca llegan, y termina entonces la Corte Constitucional tomando a veces medidas que son incluso populistas. Les escucho, no sé si, creo que Mateo iba a mencionar algo antes de que hable Eloy y Emanuel. Señor. No, respetemos el orden de la palabra. Profe Pensé Karen. que era algo como de la charla, No, pero no, si es una no te pregunta, está bien. afanes. Entonces ahora sí, Emanuel, te escuchamos, por favor. Buenas noches a todos, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, pues no es una pregunta, realmente es como algo que me surge. Voy a tratar de ser lo más puntual y rápido. Mi nombre es Emanuel, tengo 23 años, vivo en Bogotá. Y bueno, pues primero me gustaría como dejar claro que este es un tema que pues no es fácil de tratar y es fácil de manejar. Y yo creo que más de hablar de esto desde el desconocimiento es todavía más grave y es todavía más profundo, y es lo que no se debería hacer. Entonces, hay cosas puntuales que se deberían compartir, y es que todo esto del género, la teoría del género y todo esto viene desde Simone de Beauvoir históricamente, después en Judith Butler con el género en disputa, y todo eso empieza a crecer para tener un contexto histórico. Empiezan a discriminarse ese tema de identidad de género, orientación sexual, sexo biológico, y empiezan a generarse más conversaciones sobre el tema, y empieza a crecer esto que finalmente termina siendo una proposición, ¿sí? Esto es una proposición netamente conceptual. Con esto no quiero decir que el ser transgénero sea solamente una proposición, no. Simplemente todo el tema de las teorías y la parte histórica. Estaba pensando en lo que decías, y primero siento que esta conversación se debería dar bajo la base y bajo la discriminación de entender que no podemos hablar de transgénero pensando en hombre y mujer, sino que deberíamos hablar de transgénero pensando en macho y hembra, porque el hombre y la mujer, desde mi perspectiva, siento que es una construcción que cuando que siento que estamos comparando dos categorías diferentes. Es que transgénero habla más es de ese cambio o de esa autopercepción y de ese trastorno de autopercepción de macho a hembra, de hembra a macho, no de hombre a mujer, porque pues hombre y mujer son conceptos diferentes. Entonces quería aclarar eso. También quería decir que me parece súper interesante lo que mencionas respecto a las características específicas de ser transgénero, porque yo siento que no solamente las identidades sexuales, sino todos estamos en constante cambio y evolución, y no podríamos, y siento que sería muy violento hablar de características específicas de los transgéneros, cuando siento que es una población tan diversa y sí, muy diverso. Entonces ahí me haría la pregunta de qué es ser transgénero, y tendríamos que primero identificar y entender qué significa una persona transgénero para poder continuar esta conversación. Y para finalizar, sí se me hace interesante el tema de la regulación, porque siento que la regulación debería diversificarse. Lo que tú mencionas de la igualdad de los tiempos y todo eso me parece interesante, porque yo sí siento que sería una resolución mucho más puntual y demás. Pero también en la injerencia, y es en ese cuánto nosotros deberíamos meternos, o sea, cuánto el Estado debería, no sé, decirle a una persona que es que a esta edad debe comportarse de esta forma o algo así. Siento que hay un tema interesante. Entonces creo que hay un tema de disposición versus conocimiento, y de crítica sobre el mismo conocimiento que tenemos nosotros sobre este tema y sobre cómo podríamos tratarlo. Gracias. Sí, Emanuel, muchas gracias. Yo parto de mencionar algo muy importante, y es que también la manera en la que se ven los estudios de género implica el feminismo que se practica. Y yo tengo ahí algunas posturas encontradas respecto de mi propia postura sobre el feminismo,
poco es un feminismo liberal, en algunas otras es un poco más radical, y por eso es que algunas acepciones que tú mencionas varían mucho desde el enfoque, pero claro, es una mirada muy válida. Antes de continuar, de poderle dar la palabra a Eloy, quería decir que veo una pregunta que nos hizo Yair hace un rato y ¿qué es una masculinidad frágil? Y una masculinidad frágil es un concepto que acuña en los estudios de género y que tiene que ver con la manera en la que los hombres han sido formados de manera heteronormada, o sea, casi siempre de manera tradicional. Y aquí lo voy a reducir a ejemplos y me disculparán que sé que es un enfoque muy poco acucioso, pero para que quede mucho más claro, es un hombre al que se le fue formado con todos estos patrones de comportamiento en el que los hombres no lloran, en el que los hombres no piden ayuda, en el que pintarse las uñas está mal, en el que ponerse ciertos colores implica, por ejemplo, que se es homosexual, en el que se tiene que ser, por ejemplo, el mayor proveedor de una casa, en el que no se puede mostrar frágil en una relación de pareja. Ese tipo de criterios, que por supuesto no son los únicos, no solamente a modo de ejemplo, implican masculinidades frágiles. Entonces, en los mismos estudios de género, que se espera de masculinidades más deconstruidas, pues son personas que reconocen en el papel de las mujeres, mujeres empoderadas, mujeres fuertes, mujeres independientes, y que no ven malo per se la fragilidad, digamos, de las relaciones personales de los hombres. Es decir, un poco lo que se intenta empoderar es que los hombres también lloran, los hombres también sufren y que está perfectamente bien que lo puedan expresar incluso en público. Esto de manera muy rápida y también como para que a modo de ejemplo esta persona le quede más claro. Antes de que pase a Mateo, pues seguramente el profe José Luis también quiere hablar, ya casi te doy la palabra. Eloy, por favor, creo que ibas a comentarnos algo. Sí, muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Ayer se celebraba acá en nuestro país el Día de la Mujer Colombiana. Yo realmente no estuve pendiente a los canales nacionales, pero sé que no le dan el valor que requiere pues, para esta fecha, lo que significa la misma. Con respecto a usted, profesora, yo quería, de pronto, no sé si por desconocimiento lo hizo, pero el servicio militar, las mujeres también lo pueden prestar. En un tiempo para acá, pues ya vienen ellas prestando el servicio militar y sé que acá en Colombia hay inclusive una persona transgénero que cambió su sexo, por decirlo así, no sé si es la expresión, de masculino a femenino, y hoy en día es patrullera allí en la Policía Nacional. Entonces, de un tiempo para acá ya se viene en las instituciones militares reconociendo pues los derechos que tienen todas estas personas en igualdad de condiciones, por decirlo así. Que nos falta mucho, pero sí han visto algunas mejorías en cuanto a este tema. Muchas gracias. Sí, Eloy, a ti muchas gracias por tu intervención. Claro, es posible. Yo me refería, era que era tradicionalmente y además cuando en la ley fue manifestado, digamos, este servicio militar obligatorio, estaba pensado solamente para que fueran hombres. Pero gracias, por supuesto. Mateo, que creo que tiene una última pregunta, y ahí sí el profe para que culmine. Sí, me parece muy interesante el tema y de cierta forma creo idóneo de pronto para la oportunidad del debate, considerar justamente las causas que dan de cierta forma esta justificación en relación a la edad y las discusiones que se están dando actualmente justamente para el tema de acceder en pensión de vejez, pues el tema de esas determinaciones, esas fijaciones de la edad para acceder a cada uno de los regímenes, pues si bien hiciste alguna referencia con antelación en relación a la menor cantidad de edad de las mujeres para poder acceder a esta pensión, considero yo que sería importante o interesante como analizar un poco el porqué de la edad en cada uno de los escenarios e igualmente pues aquellas discusiones que se están dando actualmente en relación justamente a los cambios y cómo pueden estos cambios agravar en un determinado la situación en el contexto particular que estamos analizando en el café. Sí, así es, Mateo. Profe José Luis, por favor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ¿me escuchan? Solo que bueno. Sí. Hay un cuestionamiento que me resulta bastante interesante porque he venido como asimilando mucho este tema sobre la facilidad o el beneficio que existe para las mujeres de poder acceder a la pensión con 57 años menos que los hombres, aun cuando tienen 1.300 semanas. Y digamos que, bueno, en el marco de los estudios doctorales, que estoy haciendo, estoy como entendiendo para qué servimos los abogados laboralistas. Existe mucha filosofía, existe, que yo creo que tiene que haber sociología del derecho, pues por lo que se refiere al trabajo y demás. Y creo yo que una solución, pues la fácil, es igualar la edad para las personas. Y digamos que así de un brochazo se puede acabar el problema. Evidentemente yo creo que los gobiernos van a tirar para igualarla por lo alto, 62 años hombres y mujeres, y ya, sin bajar las semanas. Pero existe, haciendo la tarea, existe una sentencia de la Corte Constitucional, es la SU 440 del 2021, en la cual una mujer transgénero solicita se amparen sus derechos fundamentales y se le conceda la pensión de vejez con 57 años, Evidentemente Colpensiones la niega en un primer momento y le dice, no, usted es hombre y tiene que esperarse a los 62. Pero si no estoy mal, todas las instancias le conceden el derecho a la pensión y resulta bien interesante esta particularidad porque dice, para una mujer transgénero también existen dificultades en una sociedad tan compleja como la colombiana, compleja no, machista, y todos los calificativos que se le quieran poner. Y por eso se tiene que conceder el beneficio de los 57 años de edad y no de los 62. Entonces, ¿cómo se vuelve importante también la dificultad de poder reconocerse a sí mismo en una sociedad tan intolerante como la colombiana? Y cómo eso la Corte Constitucional lo toma como argumento para poder conceder un beneficio a los 57 años. El cuestionamiento es muy válido, como lo plantea la profesora Karen, porque pues 57 años para lograr las 1.300 semanas y más en Colombia es bastante difícil. Pero me parece sumamente interesante cómo la carga argumentativa, la forma de que nosotros como abogados también podemos inferir en algunas situaciones, se vuelve muy importante, ¿sí? Puede que las mujeres no, bueno, voy a poner un ejemplo que supongo muchos conocerán. En Colombia existe el salario mínimo, ¿cierto? Y todo el mundo sabe más o menos en cuánto está el salario mínimo y demás. Y una vez un profesor pasó a mi lado y me dijo, el salario mínimo y el derecho laboral en Colombia parece ciencia ficción. Y me quedé pensando y yo dije, bueno, pues razón tienen, porque existen muchas personas que ganan menos de un salario mínimo mensual y el mundo sigue. Pero nótese que porque suceda eso, no deja de ser importante el salario mínimo. Lo traspaso. No porque no se alcance las 1.300 semanas, el beneficio de las 50 semanas para las mujeres deja de ser un beneficio, ¿sí? No porque sea, ¿cómo decirlo? No porque sea una mujer transgénero no merece también un reconocimiento por haber llevado una vida con en una sociedad compleja, siendo distinta. Entonces, me puse a cuestionar eso y justamente me parece que el derecho laboral tiene mucho de eso, y es que es también defender a quienes no son, a quienes son distintos, a quienes la sociedad rechaza, para que logren mejores beneficios. Entonces, me cuestionaba yo, ¿será que la solución es igualar o generar también condiciones beneficiosas para personas que son, que son distintas, por si existe normalidad, muy entre comillas, que son distintas y que se tienen que enfrentar también a una sociedad que les pone muchas trabas? Entonces, no sé hasta qué punto igualar la edad sea lo fácil.
o si tengan que existir también, aun cuando es difícil que se cumpla, porque me parece que la discusión de si se consiguen las 1.300 semanas o no es un tema de empleo, ¿sí? No del sistema pensional. Pues si no hay empleo o hay poco empleo formal, pues evidentemente la gente no se va a pensionar, pero ¿no será que se necesita también diferenciar para poder empoderar a las personas y apoyarlas siendo lo que son? Me parece que tiene mucho significado esa diferenciación en la norma, que coincido con la profesora Karen, no beneficia mucho, pero tiene una carga increíble porque nos reconocemos como una sociedad, ¿cómo llamarla? Sí, como indolente, intolerante. Y eso es lo que me parece que nosotros como laboralistas o como abogados tendríamos que también salir a rescatar, ¿no? Como hay alguien que está más excluido que los demás, porque ese alguien no merece un trato distinto para poder contrarrestar lo que la sociedad le está haciendo. Entonces, ese me pareció que como un análisis valioso que hice cuando preparaba esta charla, y es, rebobinando, igualarla es la solución fácil, pero no ameritaría una diferenciación en edad según la persona. Claro, mucha subjetividad, porque pues, quienes hacen las leyes, ya dije, responden a singularidades. Los jueces, nosotros mismos, quienes vamos a hacer el ejercicio de la ley, también tenemos como esas estreches, pero me parece muy valioso lo que hizo la Corte Constitucional, por lo menos en ese fallo. Yo no lo había visto así. La persona cambió en el registro civil, cambió su sexo, cambió su nombre, hizo todo, y Corporación le dijo no, porque usted es un hombre. Entonces, e igualarla me pareció con lo que padecen las mujeres en este país, que es bastante preocupante. Me pareció por lo menos un gesto muy humanitario, muy del derecho laboral. Y quería traer esa reflexión porque me pareció bastante interesante. Y veo que hay manos levantadas y por supuesto, supongo la profesora Karen tendrá algo que decir o comentar. Bueno, antes de comentar, quería leer la pregunta que nos hace Mari Zamora y que nos dice: ¿qué impide que al menos en Colombia simplemente se fije la misma edad de pensión para todo el mundo? No. Y Mari, pues esa es es una pregunta que tiene muchas formas de abordarla. La primera es que el sistema pensional que tenemos tiene muchos elementos, por ejemplo, el sistema de seguridad social chileno. Tiene además unos reconocimientos que ya se están quedando, a mi juicio, vetustos respecto del reconocimiento del cuidado, pero que siguen siendo bandera en muchos espacios, sobre todo políticos, de reconocimiento de las mujeres, incluso para ganar electorado por parte de las mujeres. Una de las principales preocupaciones del nuevo gobierno que llegara, sea este o hubiese sido el otro, era constantemente la alerta de que teníamos que hacer una reforma pensional y la preocupación de las personas sobre si esto iba a modificar la edad, porque como lo mencionaba el profe José Luis, a ninguno de nosotros nos preocuparía o resultaría perjudicial la modificación del requisito de la edad si hoy nos dijeran que la edad queda en 55 años, por ejemplo, para hombres y mujeres. Pero una de las maneras de abordar sobre todo el déficit que tiene el sistema pensional es cada vez prolongar y prolongar y prolongar el acceso, pues porque menos personas van a poder acceder. Eso quiere decir entonces que vamos a tener que mirar si realmente vamos a unificar esta edad de pensión y qué va a ser sobre los 62 años. Hay quienes dicen que solamente se va a unificar cuando esté sobre los 65 años, que ya pasa en algunos países, pero que además esto tiene otros criterios constitucionales que no podemos dejar de mirar, y es el principio de no regresividad al que está comprometido todo este tipo de reformas. ¿Qué pasa con la misma progresividad del sistema? ¿Qué pasa con la sostenibilidad del sistema? ¿Qué pasa con el impacto fiscal del sistema? Que además es uno de los principales criterios para que pueda terminar el trámite legislativo cualquier proyecto de ley. ¿Y qué pasa además con que estas son también medidas muy populistas, que son, como les decía, casi siempre banderas de distintos gobiernos? Hoy por hoy incluso este gobierno se comprometió a que no iba a tocar la edad, que lo que iba a hacer era cambiar
la manera en la que funcionaba el sistema. Entonces, que era a tomar como 3 eslabones, eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3, más o menos para que en los siguientes 5 años casi todo el mundo pudiera acceder. Porque es una medida muy poco populista volverle a decir a las personas en los últimos 30 años que hace un poco más de 30 años yo me podía pensionar sobre los 55 años y ahora voy por los 57 y pronto voy a ir por los 62. Entonces esto tiene mucha tela por cortar, tanto a nivel de trámite legislativo, a nivel constitucional de cómo se puede abordar y también a nivel político. ¿Cómo medimos las fuerzas de que esto realmente vaya a terminar subsanando el problema de sostenibilidad fiscal que tiene sobre todo el régimen público? Porque entonces, si esto lo tomamos siempre como una talanquera para poder solucionar los problemas, termina sucediendo que cada 2 años, entre 2 y 10 años, nos toca estar modificando la edad de pensión. Y eso resultaría casi en el absurdo de que tengamos que modificarla a tal momento en el que nuestra media poblacional nos indica que menos de la mitad se pueda pensionar. No sé si había alguna otra pregunta. No sé si Vanessa creo que tenía algún comentario. Hola, gracias. Sí, pues yo tengo, digamos, como que dos comentarios. Primero relacionado con la pregunta que hace Mari, frente al por qué no se fija la misma edad, y digamos como que no solo porque no se fija la misma edad, sino justamente también lo que estás mencionando de por qué no se pues porque se aumentaría o porque se ha pensado una aumentada en diferentes momentos la edad de pensión. Y digamos como que esto también tiene que ver con el tema de la expectativa de vida de la población. Mientras que más aumenta la expectativa de vida de la población, pues estaríamos pagando mayor tiempo a las pensiones a las personas y ahí sería, digamos, como donde fiscalmente se encontraría el problema. Pero justamente este problema está dado porque nosotros nos estamos volviendo un país envejecido, en donde nosotros además nuestro sistema de pensiones se sostiene de los que están cotizando actualmente y que pues obviamente deben cotizar digamos como que de manera regular, y la cantidad de personas que nosotros tenemos cotizando, o sea que tienen un trabajo formal donde cotizan pensiones para sostener a todas las personas que ya han alcanzado este tema de la pensión, pues no genera como tal ese equilibrio. Entonces ahí hay unas problemáticas económicas relacionadas con eso, y lo que se ha hecho es que a medida que aumenta nuestra longevidad, ¿sí? Entre mayor sea, digamos, como esa capacidad que nosotros tenemos, pues aumenta también como los años en los que se supone que las personas tenemos que laborar para poder tener mayores personas cotizando el sistema de pensiones, ¿sí? Esto ahí es lo que está planteando, digamos, como que también unos problemas que creo que son interesantes mirar para poder, digamos, como que seguir como mirando esas complicaciones en lo político y en lo fiscal que estaba mencionando Karen. Además, a lo mencionado en este momento, quería comentarles que frente a la discusión que ahorita también había planteado Emanuel, pues hace muy poco, realmente, porque no soy una experta en temas de género, pero hace muy poco un compañero me habló de una autora, creo que es bióloga, creo, no, bióloga no, pero sí está dentro de las ciencias naturales, un libro de Anne Faustin Sterling que habla de los cuerpos sexuados, y que en este texto pues no vamos a estar solamente, digamos, como dentro de 2 categorías sexuales, sino que realmente pues se están hablando de 5 biológicas, y que cuando ya se está hablando pues como de esto desde lo biológico, pues el debate se puede tornar aún más interesante, porque no es simplemente decir el macho y la hembra, sino como todas las posibilidades que hay dentro de ser hermafrodita, y que no es simplemente una categoría, sino que hay varias ahí, y lo que eso también plantearía entonces dentro de lo cerrado que tenemos nosotros también en pensar que estamos también como que solo en dos posibilidades.
Entonces ahí como para alimentar esos dos debates. Muchas gracias. A ti, Vanessa, muchas gracias. Sí, he visto no solamente que lo refieres tú, bueno, fuiste tú, ya puedo constatarlo, que nos diste el enlace para poder leer este libro de Cuerpos Sexuados, muy recomendado. Sí, de acuerdo, es un texto muy útil para esta y en general para todas las discusiones, incluso solamente para el acercamiento a estudios de género, me parece una muy buena herramienta. David, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, tengo primero hacer que toda una claridad respecto a la información que nos suministró el compañero Eloy. Tengo información por razón de causa, pues ya hace algunos años estuve activo en la institución. El tema de la patrullera Andrea Cortés, como se conoció a nivel público, él ingresó como patrullero y se graduó en su momento como Fabio Cortés Guarín. Durante un transcurso de unas vacaciones, él tomó la determinación de que no se sentía seguro de ser hombre. Se acercó a Bucaramanga a una registraduría, se cambió el nombre y aprovechó y también cambió de género como tal. Eso como medida de cultura general para que tengan conocimiento. Tuvo un problema en Bogotá con un hurto menor y lo cual fue causal de destitución. En este momento se encuentra destituida e inhabilitada por 11 años. Igual eso está cursando una demanda, pues, porque aduce ella que tuvo unas repercusiones internas a raíz de todo lo que provocó de que ella se hubiera cambiado de género, porque eso internamente había provocado una oleada que da la apertura o la puerta para que mucha gente pudiera realizar ese tipo de acciones. Así como de manera general. El tema como tal, tengo una duda. Hablábamos del tema de que hay una edad instituida y establecida para mujeres y hombres. Me salta una duda, es que hablamos de las nuevas identidades y pues, es tanto así que, como todos sabemos, están las nuevas identidades, como muchos lo señalan, a LGTBIQ+. Entonces, las entidades como tal en las pensiones están catalogando que solamente hay dos géneros. O sea que eso sería a futuro un tema de debate. Pues ahorita no creo que en la actualidad sí hay alguien de las nuevas identidades que tenga la edad o tenga las semanas mínimas cotizadas para entrar a pelear eso, que es el momento que yo creería. Pero a futuro sería un tema legislativo muy coyuntural porque como buenos latinos que somos y siempre que nos gustamos saltar la norma, como hablaba el doctor, el profe José Luis, era de que de pronto alguna persona en su momento dice, bueno, sí, me faltan 5 años, tengo 50 y algo y me da por cambiarme de género. Entonces, ahora sí, para acceder a una pensión, porque como buenos latinos que somos, siempre nos inventamos algo para saltar la norma. Muy amable, espero haber sido algo de aporte. Gracias, profe. A ti, David. Profe José Luis, no sé si quieras hacer algún tipo de comentario o si alguien más tiene alguna pregunta antes de que podamos ir cerrando este espacio. Yo justamente en el tema de la pregunta sobre la edad, me parece que en últimas nada impide que vía ley igualen la edad. Digamos que en el mundo se están igualando las edades. O sea, digamos que problema no hay por eso. O sea, más allá de las consideraciones que la profesora Karen dio, tiene mucho que ver y es una decisión para tomar, si se quiere, un poco difícil, hay algo que no quiero que dejen desapercibido, y es que, insisto, a veces las normas no se cumplen, o sea, y puede que llegue a pasar en todos los países, pero no es lo mismo igualar las edades de pensión en Colombia que, no sé, en Dinamarca, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque en Dinamarca existen otras condiciones de trabajo que le permiten a una mujer vincularse, estoy hablando desde el supuesto, pero existe una posibilidad de que la mujer salga a trabajar y consiga sus semanas de pensiones, no hay problema.
Pero en Colombia no es lo mismo porque la tasa de empleo es distinta, estamos afrontando una sociedad que todavía pone barreras y trabas a las mujeres para su vinculación y, como lo dice la sentencia, también para las personas, en este caso trans. Puede llegar también a pasar con las no binarias. Entonces, insisto, puede que no se cumpla, como lo dice la profesora Karen, que es un beneficio que no se aplica, no, que no sirve para nada, pero vean lo importante de tener estas normas en países tan desiguales, y es empezar a entendernos, y nosotros como abogados, también a reflejar realidades que ameritan atención como sociedad, ¿sí? Se iguala la condición de la mujer trans con el de las mujeres, porque es que, claro, yo, y voy a hacer un comentario un poco fuerte. Para una mujer conseguir trabajo es difícil, pero imagínate para una persona trans, es casi que imposible. Entonces los igualan y les dicen como tienen también unas barreras, y es un deber del Estado, es un deber de la seguridad social, arropar a quien también tiene dificultades, a quien ha trabajado y ha cotizado y se ha forjado un futuro con muchas más dificultades que las que puedo tener yo, ¿sí? Un hombre heterosexual, con algunos, con algunas no ayudas, sino con algunos privilegios, y es bueno, es importante reconocer esas diferencias. Entonces, mi llamado también es como a considerar, claro, igualarlas, se igualan. Y 62 años, con varias variables, las personas estamos viviendo más, todo lo que eso conlleva, pero no amerita también una atención especial para poder visibilizar vía ley a sectores poblacionales que no la pasan bien, que tienen que pararse todos los días a defender su forma de ser, que es tontísimo como suena, o sea, casi que no tiene sentido, pero sí es difícil como hacerlo, y me parece que unificar es una solución, sí, pero me parece que puede haber una diferenciación para hacer del derecho una herramienta de igualdad verdadera en este país tan desigual. Sobre todo, profe, y ya con esto empezamos a cerrar, es porque la mayoría de sentencias sobre la materia hay algo en lo que definitivamente se mantiene, y es que todas aquellas personas que tienen identidad de género diversa son personas que tienen protección calificada contra la discriminación. Es decir, que eso tiene que ver con que podamos visibilizar todas estas formas de discriminación a las que constantemente se han visto pues conminadas, y que además implica tantos daños a tantos niveles en todas estas personas, y que adicionalmente no creo que la solución básica, tal vez la más sencilla, pero no la mejor, sea solamente unificar el tema de la edad, porque esto vuelve y nos pone en el plano de la discusión respecto del trabajo de cuidado, y adicionalmente en poder mirar pues todas estas violencias que sufren las mujeres cisgénero, que sufren las mujeres transgénero, y que sufren aquellas personas que tienen una identidad de género no conforme, y que está todo el tiempo de una manera latente, pero que como se viven en cuerpo ajeno, entonces hasta hoy la jurisprudencia y la legislación pues ha hecho caso omiso a tomar estos casos de frente, a poder tomar determinaciones mucho más eficaces. Así es, Vanessa. El promedio de vida de las personas trans es muchísimo menor al de las personas cisgénero por la cantidad de violencias físicas que sufren. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Esperamos poderles ver en otros cafés jurídicos. Al profe José Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al profesor Mateo y a los demás profesores, gracias también por este espacio, por hacernos partícipes, y nos estaremos viendo. Que tengan una muy buena noche. Hasta pronto. Muchas gracias, profe Karen, y a todos y cada uno de Muchas nuestros gracias. compañeros que participaron.